Bueno, buenas noches, ingeniero Patricio. Vamos a hacerle la presentación de mi trabajo. Vamos a empezar por aquí, sí, por aquí. Bueno, lo primero que teníamos que hacer nosotros era buscar una empresa que nosotros quisiéramos. En mi caso era de ventas de carnes. Yo consulté estas tres empresas y saqué su beta apalancado. Para eso tuve que sacar también otros datos adicionales de ahí mismo para poder obtener esta tasa impositiva y un promedio. Ya. Y tuvimos, teníamos que sacar el beta reapalancado. Bueno, este aquí también se sacaba del documento. Estos aquí son datos que estaban en el documento y tuvimos que sacarlos. Tuvimos que sacar el beta reapalancado, que es este de aquí. Este de aquí se saca con el peso de la deuda, que es el 33%, y la tasa impositiva del país. Y sacamos la tasa libre de riesgo que la sacamos de aquí, del bono del Tesoro de los Estados Unidos, que es para aquí, a ver, vamos a ver, aquí, 3,91 para 5 años. Ya, estamos bien. También teníamos que sacar el beta que estaba aquí. La prima de riesgo de mercado, esta la sacábamos de aquí, del libro del profe de Modaran. Eh, de aquí, es eso es la prima de riesgo de mercado, también la deuda soberana, que también lo sacamos de aquí, que es de 3,79. Y bueno, este aquí no es el mismo. Y ahorita le explico bien con mi trabajo, porque este aquí es del país de Colombia. Y bueno, esto aquí también tenemos que hacer. Este aquí es el ejemplo de cómo nosotros sacamos esto. Bueno, nos vamos entonces a mi país, que es El Salvador, el país con el que trabajé. Tenemos aquí los países, perdón, las empresas que cotizan en bolsas, los beta apalancados, la tasa impositiva y el peso de la deuda, la tasa impositiva del país y el beta reapalancado, que ese ya lo habíamos sacado, que es un 144%. Ya. Bueno, aquí tenemos también la tasa libre de riesgo, que la sacamos del bono del tesoro, 3,91, aquí está. Tenemos el beta. Ya le dije dónde lo sacamos de aquí. Ahora sí, le voy a mostrar la primera región mercado, cómo se sacaba. Bueno, de dónde la sacamos, que la sacamos de aquí, del libro del profe de Modara, que él ya nos la da ahí. Tenemos también el riesgo país de la deuda soberana. Este la sacamos también del profe de Modara, que es de aquí, es la deuda soberana, pero esto de aquí no nos da siempre el mismo. Tenemos que nosotros buscar aquí nuestro país, por ejemplo, si buscara Colombia, nos cambia, porque este aquí ya había trabajado yo con Colombia, pero esta vez me tocó con El Salvador. Tenemos tres y esta de aquí también, que esta de aquí, el riesgo ajustado por volatilidad, acciones, bonos, que es un tema que también el profe de Amodaran ya nos ha resuelto. Es un porcentaje. Bueno, tenemos eso, sacamos el KE, el KD, la prima de riesgo de mercado, el riesgo de país ajustado por volatilidad, acciones, bonos, y lo cual tenemos el KD. Ya, a ver, sí. Ya tenemos el KE y el KD, tenemos la tasa impositiva. Bueno, vamos primero aquí. Tenemos que nosotros tenemos la inversión, los recursos propios y el préstamo bancario. Aquí tenemos ya el porcentaje de cada uno. Y con eso nosotros, con estos datos nosotros sacamos la tasa de descuento, que es el WAC, y la inflación, que es, en este caso es del 1%. Ya. Y entonces aquí tenemos un total del WAC más inflación. Aquí tenemos ya la utilidad de intereses, impuestos, gastos de intereses, y la calificación del bono nos dice que perdón, la cobertura de interés nos dice que es de 4,99. Entonces nosotros nos vamos a buscar aquí, a buscar la cobertura. Tenemos los datos, vamos a buscar entre
Entre menos sea, nosotros menos posibilidad tenemos de pagar. Vamos a buscar, ¿cuánto es? 4,94%. Vamos a ver. Aquí está 4,75. que- A ver, esperen, ya me perdí. Y ahora sí, me había confundido, perdón. Tenemos aquí que la prima de riesgo de impago es del 10%, el cual nos dice que tiene una calificación de C, no es muy probable que la empresa vaya a pagar. El monto del préstamo de 500.000, plazo 60, intereses, bueno, estos son los porcentajes. La cuota y los intereses totales a pagar. Bueno, acá con el valor del terreno, que ya lo había dicho que era de 400.000, planta y equipo y gastos de capital, que es la suma. Valor de rescate tenemos, em, bueno, estos aquí son los valores ya del mercado, diferencia, la tasa impositiva, del cual sacamos nosotros el valor de rescate, que es la resta del valor de mercado menos el impuesto a la renta. Y este aquí es el valor de rescate de planta y equipo. Tenemos los datos, ya lo había dicho, bueno, yo lo tenía al principio, que era de 500.000, 6,20, 4,10, etcétera. Costos fijos, 210.000. Terreno, planta y equipo y el gasto de capital. Bueno, ahí haciendo todo ya estos procesos, nos tenemos que el flujo de efectivo operativo, perdón, me faltó esto. El flujo de efectivo operativo tenemos de 669.000 todos los años. Y el, el cambios en el capital de trabajo, también para todos los años. Y así nosotros podemos sacar el TIR y el banco. Por ejemplo, aquí tenemos el TIR, que tenemos 26,07 y el BAN que tenemos es 518.534,90, lo cual nos dice que sí es rentable, porque en las fórmulas según el BAN, eh, si el BAN es cero o mayor a cero, el proyecto es rentable. Vamos con el base para ver la base del Salvador. Tenemos aquí los datos. Esto aquí es como para ver la tasa de crecimiento que vamos a tener anualmente. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas. Supongamos que nosotros tenemos unas ventas de que nos crecen un 5% anualmente. Aquí tenemos el primer año los 500.000 y van aumentando anualmente un 5%. Lo dejamos en cero. También tenemos los precios. Nos dice que los precios van a aumentar un 3% anualmente, que como lo vemos está en 6,20 termina en 6,98. Y el costo variable unitario 4,10, un 3%. En el quinto año vamos a tener un costo variable unitario de 4,61. Asimismo, con los costos fijos que nos van a aumentar y bueno, no tenemos tasa de crecimiento, vamos a ponerle 3% también, para que sea un poco más rentable. Bueno, ya. Bueno, aquí tenemos ya la inflación del 1%, planta de equipo, terreno y esto. Y el costo de capital, que es el WAC más inflación. El WAC ya lo sabíamos que era del 16%, lo sacamos del Salvador, 16,76. Y aquí tenemos las proyecciones de costos variables perdón, las ventas por los precios unitarios, cuánto va a ser el año uno. Tenemos eso, el año uno, el año 2, o sea, los ingresos ya, 3.100, 3.000, ya, etcétera. Esto aquí, bien, porque va a crecer un 3%, va a aumentar. Los costos variables, también tenemos, aquí tenemos la fórmula, ventas anuales por costo variable unitario, ya, bueno, etcétera.
También tenemos el flujo de efectivo, que es la suma de cambios en el capital de trabajo y gastos en el capital. Y bueno, hasta aquí es el cambio del capital de trabajo y gastos de capital de trabajo. Aquí, ya tenemos esto y nosotros tenemos ya nuestro TIN, que es de 30 y el BAN, que es de 7,90. Esto es para una proyección de 5 años. Aquí también tenemos la tablita que yo en el primer trabajo me salía todo negativo y le hice unos pequeños cambios para que no me saliera todo negativo al ejercicio, a las proyecciones de ventas y ventas anuales y perdón, y costos fijos anuales le hice un cambio porque me salía todo negativo. Me había equivocado. Bueno, ahí tenemos la tesis impositiva, el WACC de cada uno, que esto todo lo tenemos en los Excel anteriores y aquí tenemos su bank y según esto nos dice que el Ecuador y Venezuela son los únicos que no van a ser rentables. Tenemos por escenario para nosotros ver son como supuestos, ya si va a ser favorable, no va a ser favorable. Por ejemplo, vamos a poner el caso uno que es pésimo. Tenemos que nosotros vamos a tener ventas anuales de 200.000, vamos a tener, no, o sea, nuestras ventas van a disminuir un 2%, aquí como lo vemos, han disminuido. Tenemos precios unitarios que, bueno, estos van a aumentar y los costos variables están muy, cuatro, tenemos como quiera un 90 centavos de diferencia, pero aún así van a aumentar un 6%. Como vemos aquí ya está más mal. Bueno, aquí vemos todo y tenemos que un WACC de 8 y tenemos una inflación de 6, vamos a tener un WACC incluido inflación de 10 14%. Como vemos acá, tenemos un TIR de negativo y un BAM, perdón, también negativo. Este es el caso pésimo. El caso 2 ya hemos mejorado un poco, tenemos un TIR ya igual negativo y un BAM negativo, pero ya es un poco, ha mejorado un poco el caso. Y ya tenemos que la tasa de crecimiento ya no es de menos 2%, sino es que es de menos 1%. Tenemos aquí, bueno, aquí tenemos un poco, déjame verificar que esto está muy real, perdón, era 2,10. Ahí, ¿no? Igual sigue saliendo negativo. Ya, ahora tenemos el caso menos favorable, el caso menos favorable que son de 400.000, ya tenemos que la tasa de crecimiento es de un 0% y tenemos precios unitarios de $6 y costo variable de 5,20. Bueno, esto aquí ya es un poco, creo que es más rentable, creo que ya en este aquí ya tenemos un TIRIBAN positivo, vamos a ver, no, todavía no, porque tenemos un Y incluido inflación de 13 puntos. Vamos a ver el punto 4. Aquí ya tenemos ya es mejor. Mire, tenemos precios unitarios de 6,80, costos variables de 5, ventas anuales 500.000 y tenemos que un crecimiento de 1%. Ya vamos a ver, ya tenemos un BAM positivo y un TIR positivo, el cual nosotros haciendo referencia a este caso, ya el caso es positivo. Y el último caso, que es el caso favorable, a ver, es aún mayor. Tenemos 5 y 140. Voy a cambiarlo un poco. Ahí sí, ya está mejor porque está lo mismo. Tenemos que los datos, ya tenemos un WACC de 13. eh, bueno, tenemos un WACC de 8 y la inflación, vamos a bajarle un poco la inflación porque está muy alta. Este es el caso más favorable, vamos a ponerle un 2%. Miren que ya tenemos un caso más favorable. Bueno, estos son los escenarios. Estos son los escenarios que hicimos en clase, en su clase, con lo que usted nos explicó. Y tenemos los escenarios por país, que es lo mismo, prácticamente lo mismo. Tenemos cada caso, el caso uno de México, el caso 2, el caso 3
No, el caso 5 creo que el caso 5. Ya, este caso aquí es más rentable. Bueno, esto aquí es prácticamente lo mismo, solamente lo único que nosotros le hemos añadido es el WACC por país, la inflación por país y el costo, y perdón, y la tasa de impuesto a la renta, en el cual nosotros vamos a ver por país si es o no es rentable. Bueno, ahora tenemos el análisis de sensibilidad por carnes, perdón, por El Salvador, que prácticamente nosotros vamos a comparar inflación, inflación, tenemos que tener lo mismo. Aquí, bueno, como le decía, tenemos ya el, esto, el análisis de sensibilidad del TIR y del BAN. Ya tenemos la tablita también. Bueno, eso sería todo. Gracias y ojalá que pase. Gracias, ingeniero. Vamos.